Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Si usted va camino a casa, si usted está tranquilo en casa o en un negocio esperando que baje el tránsito, porque de verdad que en el Distrito Nacional y Santo Domingo y el Gran Santo Domingo se vuelve un caos cuando caen 2 gotas de agua. Yo le invito a usted a sentarse tranquilo y escuchar esta entrevista que vamos a tener ahora con un experto, porque nosotros hablamos mucho del caos del tránsito, hablamos mucho de la imprudencia con la que la gente se mueve en las calles en República Dominicana y que lo fácil que el dominicano se ajusta a normas de otros países cuando llega, pero sin embargo aquí en nuestras calles, en nuestra tierra, se comporta verdaderamente como una persona sin educación. Y usted a la poste, cuando tiene que manejar, tiene que comportarse de la misma manera, porque si no, usted no llega nunca a tiempo a los sitios o fácilmente lo arrollan en el camino. Vamos a conversar con Rafael Toribio, quien es experto en seguridad vial y manejo defensivo. Y de inmediato, buenas noches, Rafael, más cerca de aquí a nivel Carrosario, más cerca. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar con usted aquí en el programa en el día de hoy. Rafael, esto de defensa, manejo defensivo, no es salir con un bate ahí. Me hizo, tú sales con un bate. ¿Qué es el manejo defensivo? No, el manejo defensivo, inclusive la definición es bien sencilla. Es manejar para salvar vidas, ahorrar tiempo y ahorrar dinero. O sea, todo lo que tú utilizas y haces mientras estás manejando para lograr esos 3 objetivos, engloba todo lo que es manejo defensivo. El manejo defensivo nosotros enseñamos a las personas no el hecho de ceder su derecho, porque nosotros tenemos nuestros derechos como transeúntes, como choferes que manejamos en las calles. Es simplemente a ejercer nuestro derecho y manejar con empatía ante la cantidad de vehículos que nosotros tenemos en las calles. Muchas veces la mayoría de los eventos que nosotros tenemos a veces son creados por nosotros mismos, justamente por la falta de educación vial que tenemos y la falta de educación en el hogar también que tenemos, porque eso definitivamente que viene de ahí. Bueno, manejar en las calles del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo es un gran reto, pero también es un gran reto manejar en las autopistas de República Dominicana, porque hay camiones con peso grande que evidentemente que amedrentan a los más pequeños. ¿Qué nos falta en República Dominicana para que realmente las calles sean seguras? Además de ese manejo defensivo, como hablas, porque los transportistas del sector público asumen eso, pero distorsionado. Exactamente, sí. Mira, hay decisiones que hay que tomar definitivamente sí o sí. Yo creo que lo primero que nosotros debemos de comenzar es a hacer respetar las leyes que tenemos. Yo soy de los que digo que no necesitamos más leyes, sino que las que tenemos es aplicarlas o reajustar las que tenemos. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con un programa de educación vial que vaya desde las escuelas a los jóvenes también que ya están en el bachillerato y que englobe a toda la sociedad realmente aquí en República Dominicana. No solamente en Santo Domingo, tenemos el problema aquí local, ¿verdad? Pero eso sucede en las grandes ciudades. En Santiago pasa lo mismo, cuando te vas a Punta Cana te pasa lo mismo, porque son las mismas personas, es la misma forma de conducirnos. Sí. Y yo entiendo que por ahí va parte de la solución, porque, escúchame, las decisiones que tienen que ver con la parte de infraestructura son decisiones ya que se hacen a mediano y largo plazo y que además te pueden resolver el problema de forma inmediata, pero a la larga tú aumentar un carril para que circulen más vehículos de 2 años, 5 años, vas a tener el mismo problema porque son los mismos conductores. Sí, aquí hay 2 realidades con el problema de la condición vial, la seguridad vial, porque una cosa es el problema del tránsito, de la densidad de tránsito que existe en las grandes ciudades. Sí, del parque vehicular. Del parque vehicular que existe en las grandes ciudades. Y otra cosa es el problema del tránsito en las autopistas y las carreteras. Inclusive el problema, por ejemplo, de la imprudencia de los motoristas, de la imprudencia de los camioneros, de la imprudencia de todo el mundo, porque realmente no saben manejar en autopistas. Y se maneja de una forma en la ciudad y se maneja de una forma diferente en la autopista. Eso tú te das cuenta cuando tú vives en un país desarrollado
que tú no manejas de la misma manera cuando tú estás dentro de una ciudad que cuando tú estás en una de estas highways en Estados Unidos. Y también otra cosa que yo quiero saber, yo sé que hay muchos problemas de educación vial, pero también yo estoy dando cuenta, y todo el mundo realmente, que aquí hay un problema con la calidad del mantenimiento de muchos vehículos y de muchas guaguas y de muchos camiones. Yo he visto camiones aquí que no tienen ni luces de freno, ni luces direccionales, ni reflectivos, donde se les vuela de pronto un pedazo de goma. No, y yo no quiero ni imaginar cómo estará la transmisión o los frenos de esos camiones. Yo cuando era muchacho, yo una vez tomé una voladora que volvía de allá en Semana Santa de Cabarete. Y esa cosa yo juraba que se iba a desarmar porque yo le sentí todas las tuercas. Tú decías que no ibas a llegar. Pero justamente, ¿qué es lo que pasa con las leyes y los reglamentos y la seguridad? Porque es parte de la seguridad vial, el mantenimiento de los vehículos. Y sobre todo en las autopistas, los grandes camiones que andan y los motoristas que andan en las carreteras. Sí, por eso en la primera pregunta, por eso te decía la parte de la educación. La educación vial es primordial. Mira, nosotros vamos, por ejemplo, en las carreteras y yo digo que este es el único país del mundo donde tú para poder adelantar en carretera tienes que rebasar por el carril derecho, porque siempre el carril izquierdo está ocupado por vehículos pesados que van a una velocidad menor a la permitida, además de que no está permitido de que esos vehículos pesados estén ahí. Pero más aún, aparte de esos vehículos pesados de carga, tú te encuentras con las principales compañías de transporte de pasajeros, para no mencionar nombres, que ustedes saben cuáles son, que de hecho hay una de esas compañías que semanalmente, para no exagerar, vamos a decir, mensualmente aparece en las redes sociales un video de un vehículo de esa compañía accidentado en las vías. Entonces, es por eso parte de la educación. Manejamos sin concepto, sin pensar en los demás, obviando la parte de la seguridad, y en el caso de los motoristas lamentablemente manejan de una forma tal que ellos ignoran el peligro, porque es que ellos tienen una motivación instantánea, porque cuando ellos se roban un semáforo en rojo y no tienen ninguna consecuencia, ellos saben que ellos están llegando más rápido a su lugar de destino y ellos tienen una recompensa instantánea por violentar la ley a nivel emocional, ¿verdad? A nivel de emociones. Sin embargo, cuando tú no tienes realmente quien te fiscalice por ese tipo de acciones, lo vas a seguir haciendo hasta que el motorista no se le imponga una multa realmente, que él sepa que son 3 salarios, ¿me entiendes? Entonces, en Estados Unidos por cualquier cosita, una multa que le duela. La multa más barata es 100, 150 dólares en Estados Unidos. Y en las autopistas son más caras todavía. Más caras. Inclusive en las autopistas, como tú decías ahorita, en las autopistas inclusive hasta manejar por debajo de la velocidad, no solamente la velocidad alta, sino, o sea, en una autopista tú no puedes manejar a 40 millas por hora cuando la velocidad es de 70 máxima. Por eso también te fiscalizan. Entonces, ahí es que está el detalle, la falta de educación, pero también tenemos que aprender, o aprendemos a través de la educación o aprendemos a través del carácter coercitivo que tiene la ley de tránsito para poder llevar a cabo esas tareas. Tenemos un tema también importante y que preocupa mucho, y es que el parque vehicular en República Dominicana ya excedió su tope máximo y seguirá en crecimiento. Nos explicabas antes de entrar a la entrevista unas cifras interesantes sobre hacia dónde vamos en ese tema. Exactamente. Yo creo que va a ser insostenible, como vemos, porque no vemos como una solución de parte del gobierno. Cuando hablo gobierno, pudiera ser gobiernos, porque ahora este es el que está de turno, no podemos, ¿me entiendes? Entonces, no hay una propuesta como tal para solucionar esto, porque como tú bien decías, en países desarrollados, por ejemplo, ciudades como Madrid, Barcelona, tú tienes, por ejemplo, un sistema de servicios de transporte, tanto a nivel de soterrado como autobuses, que están interconectados y tú no necesitas un vehículo. Aquí, lamentablemente, cualquiera ahora mismo puede tener un vehículo, pero además es una justificación, porque es que para yo poderme trasladar a mi lugar de trabajo, yo necesito que me faciliten las cosas para yo llegar de manera segura. Claro. Y no montarme, por ejemplo, en un autobús, en una guagua pública, en un carro público, que yo voy a llegar con mi ropa de trabajar estrujada, voy a llegar sudado,
porque no tengo ningún tipo de garantía y está también la parte de la seguridad. Correcto. Entonces, si yo puedo hacer eso y hacer una inversión, comprarme un vehículo, entonces yo lo voy a hacer. Sí, porque el vehículo aquí no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad y para los adultos que trabajan y para los jóvenes también. Por ejemplo, porque nadie, por ejemplo, va a mandar le va a decir a su hijo que coja un carro público para ir al colegio ni siquiera. ¿Cuáles son? Porque en otros países se hace eso. Los muchachos van y utilizan el transporte público para llegar a sus colegios, pero aquí no, aquí hay que llevarlo a todo el mundo al colegio, no importa la edad que tenga, puede tener hasta 18 años. Claro. No te vayas más lejos. Yo tengo un hijo que está en la universidad y yo tuve que, darle un vehículo porque estando él en el colegio, y nosotros vivíamos prácticamente a menos de 600 metros, 500 metros del colegio, él se iba a pie de la casa al colegio. A él lo atracaron, uniformado, y le quitaron el celular. Entonces, ¿cómo tú mandas a un hijo tuyo, por ejemplo, a la universidad, que coja un carro público, ¿me entiendes? Si no hay una garantía de que él vaya a llegar seguro. Óyeme, hasta en el vehículo inclusive ya no es seguro. No es seguro. No es seguro. Entonces, eso definitivamente nosotros tenemos que, de alguna manera u otra, también como ciudadanos, nosotros poner nuestro granito de arena, porque muchas veces le queremos dejar todo al gobierno y no necesariamente es así. O sea, si nosotros queremos cambiar las cosas, también el cambio tiene que venir desde nosotros realmente. Y nosotros como ciudadanos podemos ir aportando, haciendo las cosas bien. O sea, son los detallitos de que, bueno, yo me voy a robar este pedacito porque nadie me está viendo, ¿me entiendes? Y eso es lo que exhortamos siempre en la parte del tránsito, por lo menos esforzarnos para vivir en integridad en esa parte. Toribio, en 10 años, ¿cómo ves el parque vehicular de República Dominicana? Sí, si no hay un plan estratégico para afrontar eso, yo de verdad no sé hacia dónde vamos. O sea, el parque vehicular de República Dominicana anda por los 5.200.000 vehículos y mensualmente entran más de 100.000 vehículos al país. Entra cerca de un 6% del parque vehicular actual. O sea que en 10 años prácticamente nosotros vamos a tener un 60% más de vehículos que lo que tenemos circulando en nuestras vías hoy en día. Entonces, si hoy prácticamente se nos hace insostenible, y prepárense, por ejemplo, ya a partir del mes que viene, que comienza la época pre-Navidad, que la gente comienza a tener dinero. O sea, esto no es ni sombra de lo que nosotros veremos en los próximos meses. Pues en poco tiempo, no en 10, en poco tiempo el peatón no tendrá cabida en las calles de República Dominicana. Te digo el peatón porque se supone que debemos convivir peatones y personas con vehículos de igual forma. Exactamente. Oye, en países desarrollados la tendencia es desincentivar la compra y uso de vehículos. Inclusive hay algunos países que lo que hacen es que incentivan inclusive la compra o vehículos eléctricos o desincentivan la compra de vehículos para que tú puedas utilizar el transporte público de esa ciudad. Ahora bien, para tú poder lograr eso, ¿verdad?, tú tienes que tener un sistema de transporte adecuado y que le garantice que esa persona vaya a llegar de manera segura y confiada a su lugar de trabajo o a su hogar para tú poder hacer eso. Pero no hay, o sea, por donde quiera que tú lo mires, bueno, tú te puedes ver, por ejemplo, la cantidad de vehículos coreanos, por ejemplo, que entran aquí al país usados, que tú no vienen inclusive que, por ejemplo, en los Estados Unidos tú tienes el Carfax de cómo saber de dónde viene ese vehículo, qué ha pasado. Con un acta de nacimiento de ese vehículo. Un pedigrí, vamos a decir. Sí. Entonces, tú no lo tienes aquí en República Dominicana. Aquí hay vehículos de esos que entran con 500.000 kilómetros, pero tú no sabes realmente qué fue lo que entró. A todo esto... Y muchos vehículos ahogados. Una entrevista que le hicieron a Fernando Sued, y él decía algo que tiene mucho sentido. Él decía, óyeme, la mayoría de los que están manejando esos vehículos fueron gente que saltaron de tener un motor a tener ese vehículo. Por eso es que tú ves que muchas veces muchos de esos vehículos están envueltos en accidentes de tránsito, porque en algunos casos, no voy a tampoco a generalizar no es bueno, pero en algunos casos es justamente la falta de experiencia. Son vehículos, inclusive esos motores, son motores potentes. Entonces, en carreteras tuve la cantidad de accidentes que están envueltos ese tipo de vehículos que
ha llegado al caso que hasta memes le hacen en redes sociales a ese tipo de conductores de vehículos. Porque aquí se hizo una gran inversión en la construcción de autopistas y carreteras para conectar todos los puntos turísticos y todos los puntos del interior del país, pero no fue acompañado de una instrucción de cómo se debe manejar en carretera. ¿Cuál es la forma correcta de manejar en carretera? ¿Cuál es el carril que debes tú seguir? ¿Cuál es el carril que solamente tienes que utilizar para desviar? ¿Cuáles son las normas en caso de que tú sufras un accidente? No hay ninguna instrucción sobre cómo la gente se conduce en carretera. Y en las ciudades no hay ninguna planificación. Los edificios incluso se están construyendo de tal manera que tú no puedes parquearte enfrente, reduciendo el espacio de parqueo. Exactamente. Y no hay ninguna política ni de hacer parqueos públicos. Óyeme, este asunto que tiene el Intran, el ayuntamiento con el parqueate bien, que bueno, de hecho hoy vi una publicación que ellos hicieron comunicando, por ejemplo, en la zona de Piantini, donde se comenzó a implementar todos los lugares de parqueo, donde la gente puede ir a parquearse para el que vaya a trabajar o a hacer sus diligencias. Yo trabajo, por ejemplo, en la zona de Naco, tengo muchos años trabajando en la zona de Naco y yo he visto ese crecimiento exponencial de como tú dices, de torres. Y de hecho, en la misma esquina donde está el lugar donde yo trabajo, ahí se han construido cerca de 7 torres en los últimos 10 años, por ejemplo. ¿Con parqueo solamente para el que vive? Y exactamente, si no tienen parqueos para... Se adueñan de la acera. Pero no te vayas más lejos. Por ejemplo, en esa misma zona de Piantini, ¿cuántos negocios y cuántos edificios, por ejemplo, autorizó el mismo ayuntamiento a construir sin tener la cantidad de parqueos, tanto para los visitantes a esos centros comerciales? Y entonces ahora vienen y, no, que solamente te puedes parquear por un lado y que te llevo el vehículo. Y entonces quienes tienen los sistemas de parqueo ahora, que ellos están utilizando, son compañías privadas, que ese también, que por eso es que la ciudadanía no confía realmente muchas veces. Porque cree que siente que es un negocio. Que se toman exactamente, que muchas veces pudieran tener, ¿verdad?, un buen fin, pero es la forma en cómo tú haces ese tipo Disculpa, ¿cuántas torres hicieron en esa calle? En esa calle, 7 aproximadamente. Muy bien, esas son 7 unidades que en vez de vivir ahí una familia con 2 o 3 carros, a esa hora que vive ¿cuánto? 40. Exactamente, exacto. Y todos salen a la misma hora a dejar a los niños y todos salen a la misma hora a trabajar y todos vuelven. Ay, Dios mío. Óyeme, mira, en mi lugar de trabajo, óyeme, había un negocio. Ese negocio lo quitaron y construyeron una torre. Del otro lado, en la misma acera, construyeron 2 torres. Al frente a frente, 2 torres más, nada más, y 5 torres. Y esa calle es una calle larga, ahí en el sector de Naco. ¿Y cuál tú crees que es la solución que deben adoptar las autoridades que en su proyección tienen la mejor intención, pero al final cuando tú sacas cuenta y restas y sumas, el único perjudicado es el ciudadano? El ciudadano, definitivamente. Mira, yo siempre he dicho, lo primero es educación. Y como te dije, responsabilidad compartida, 50-50. Al gobierno le corresponde la parte de crear campañas de educación que vayan desde las escuelas, pero también ahora mismo deben de focalizarle en los adultos porque tenemos un problema real y los adultos son los que conducen en las calles realmente. La aplicación de la ley, señores, es un asunto de que si tú te vas en rojo y no te fiscalizan, la persona lo va a seguir haciendo. Y eso, óyeme, hay algo, por ejemplo, que yo digo, hay algo, y es la queja, por ejemplo, siempre cuando te detienen, que tú dices, óyeme, pero es increíble que los agentes de la DGCET están focalizados solamente en el trabajador de clase media, que por lo general es el que está haciendo la cosa correcta. Que se distrajo en un momento, sí, hay que fiscalizarte. Ahora, cuando a ti te fiscalizan y tú ves que delante de ti hay 3 choferes de guagua pública, 3 choferes de carro público, más 7 motoristas, y a ninguno lo fiscalizan, entonces eso crea una cierta indignación. Y contrario a lo que la gente piensa, señores, eso también es violencia. Los hechos violentos que se producen cuando hay un accidente de tránsito, inclusive un roce, eso es algo ya acumulado. Eso es, por ejemplo, señores, miren, el que venga un funcionario público
con X cantidad de flanqueadores y detengan el tránsito para que esa sola persona pase, eso es violencia. O sea, tú estás beneficiando a una sola persona y estás perjudicando a la colectividad. El hecho de tú llegar a una oficina pública y que hayan 3 ascensores y tú tienes 200 empleados en esa oficina pública, más los visitantes que llegan, y de los 3 ascensores, 2 ascensores son para los empleados y el público y un solo ascensor de que para el ministro, eso es violencia. Entonces, todo eso se va acumulando, señores. Entonces, cuando llega el momento que hay un accidente y tú ves que el que te chocó a ti, tú dices, no, pero ya a mí me han hecho 10, con este que yo me la voy a dejar toda la que me han hecho. Y hablando de no es justificable, yo no estoy justificando el hecho. Ahora estoy tratando de darle realmente un enfoque para que la gente entienda que es una decisión compartida. Mira, y hablando de edificios públicos y de instituciones públicas, en ninguna hay parqueo para el público. En ninguna institución pública hay parqueo para el público. Todos los parqueos... ¿Ni siquiera para los empleados? No, solamente para algunos empleados. Claro, para los de dirección. Lo de dirección. Pero tú tienes que ir a resolver algo a cualquier ministerio, a cualquier entidad pública, y mejor vete en Uber. Tiene que parquearte en la calle. Bueno, te dije que yo me muevo mucho Gasco, en zona universitaria y en la zona de la feria. Y, por ejemplo, en Gasco, yo recuerdo hace como 10 años, más o menos, 10 años, el parqueo del Banco Central funcionaba como parqueo para todo el mundo. De un momento a otro, solamente es para empleados. Así es. Y lo cerraron. Era el único parqueo que había ahí en Gascue. Cada vez que yo voy a una oficina, por ejemplo, de gobierno a visitarlo, tengo que parquearme en unos parqueos privados que hay en la Avenida Francia. Claro. Te cobran 50 pesos en perjuicio para ti. Por hora. Pero ya tú sabes que si no hay parqueo ahí, yo tengo que devolverme o parquearme 4 o 5 esquinas. Además de caminar, el peligro de ser atracado. Yo opto siempre por dejar mi vehículo en el trabajo y me voy a un Uber cuando tengo que visitar alguna de esas oficinas. Rafael Toribio, experto en seguridad vial, ya en la parte final de esta entrevista, porque lamentablemente tenemos que acabar, pero puse en el tapete un problema que fue, ¿cuál es tu lectura en torno al accidente de tránsito que costó la vida a 4 turistas en el este y todas las atenuantes que se están ventilando en los medios? Porque todavía, incluso hasta unas declaraciones que dio el chofer y Hugo Veras y los demás transportistas de la zona. ¿Cómo tú valoras todo este gallinero que se ha armado? De hecho, y gracias por la pregunta, porque la voy a unir con la pregunta que tú hiciste ahorita, que no te pude responder, que tiene que ver con la parte de las empresas de transporte y la regularización. Mira, hay varios factores en rápidamente. Este caso. Sí, rápido. Desde el punto de vista del chofer, definitivamente, o sea, manejo temerario, manejando a una velocidad por encima de la permitida en esa zona, haciendo rebase por la derecha. Estás llegando a una intersección, independientemente de que tú tengas la preferencia para cruzar, porque él dice que se le metió un vehículo en el medio, pero si tú vas a una velocidad prudente, reduces la velocidad, antes de llegar a la intersección, el accidente no pasa, porque el único que se accidentó fue él, los otros vehículos que iban, ninguno se accidentaron. Además de que tú vas en un vehículo de transporte de pasajeros, ¿entiendes? Que tiene que tomar por encima de las medidas de seguridad normales. 4 gomas. Exactamente. Ahí es con relación al chofer. Con relación a la empresa de transporte, señores. En países desarrollados, óyeme, en España, por ejemplo, tú que viviste en España, a las empresas de transporte de pasajeros, de escolares y de carga, le hacen mensualmente, de manera aleatoria, pruebas de dopaje. O sea, no es una que sale en los periódicos que dicen, cancelan empleado de empresa de transporte tal, porque hay una regularización. Si eso se hubiese hecho aquí, ese señor no estuviera manejando un vehículo realmente. Entonces, la empresa es responsable de eso. Si se fijan en el video también y las imágenes que hay en redes sociales, el vehículo tenía las gomas gastadas. ¿Entiendes? Es una responsabilidad de la empresa, pero también una responsabilidad del gobierno que debe de fiscalizar eso para que eso no suceda. Entonces, aquí vemos que es una responsabilidad compartida. Todos le queremos caer encima al chofer,
Pero si nosotros tomamos los correctivos del lugar, ese tipo de accidentes no pasa. Y señores, no estamos hablando de que fue en un municipio alejado ni nada. Estamos hablando de Punta Cana, señores, que cuando ocurre el hecho, lo que sale en los medios de comunicación es que supuestamente hay 3 ambulancias disponibles en Punta Cana, en esa zona, y 2 estaban ocupadas, cosa que solamente una era la que podía llegar y llegó media hora después. Entonces no estamos preparados para ese tipo de eventos. De hecho, ahí debió haberse hecho años antes simulacros de ese tipo. O sea, ahí nadie involucrado sabía qué hacer en un accidente de ese tipo, señores. Es verdad que ese tipo de accidentes no ocurren todos los días, pero nosotros tenemos más probabilidades justamente por no cumplir con los requerimientos de la ley para que ocurran ese tipo de eventos. Bueno, con decirte, Toribio, que República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en accidentes y muertes por accidentes de tránsito. En primer lugar, en muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Y los otros países que están en la lista, creo que del 1 al 10, todos son países de África. Exacto. Nos debe dar vergüenza. Con esta reflexión de Rafael Toribio, experto en seguridad vial y manejo defensivo, vamos a concluir esta entrevista súper interesante de un tema que nos preocupa y nos ocupa. Vamos a una pausa y retornamos en breve. A nivel carrosario más cerca.